Bueno, chicos, estamos aquí en Radio Fuego 106.5 y en Mariela TV y tengo el gusto de estar con el abogado César Coronel, gerente general de Defensa de Deudores. Abogado, ¿cómo estás, César? Muy bien, y bueno, Mariela. ya él es amigo de la casa, así Claro. que César, ¿cómo estás? Porque cuando una persona, un entrevistado es bueno, no, hacemos el repituque, otra vez. Y Como todo en la vida, ¿eh? Cuando algo te gusta hay que repetirlo. ¿Cómo estás, Mariela? Como dice Carlos Vives, es de caballeros repetir. Correcto. O sea, si correcto. invitas a salir a alguien, tienes que invitarla 2 veces. Porque si le invitas solamente una vez, eres un salvaje. O no te gustó, definitivamente. Pero no puedes hacerlo. Tienes que hacer. Eso dice Carlos Vives, que es el rey del romanticismo. Claro. Él dice: mi papá siempre me decía, es de caballeros repetir. Así que si vas a invitar a salir a alguien, que sea 2 veces. Y obviamente he invitado muchas veces acá a César Coronel y vamos a tratar un tema que en esta época se nos viene muy bien. Tú sabes que tú estás en esto de defensa de deudores, eres abogado especialista en el tema, con firma internacional chilena, por lo tanto, pues te garantiza, digamos que una visión de la región, que es importante también tenerla, ¿no? Cómo aliviar el sobreendeudamiento de los ecuatorianos a mediano y largo plazo. ¿Qué estamos viviendo? Aparte de lo que ya sabemos, ¿no? Pues el estiaje, el problema de la falta de lluvia, como consecuencia que tengamos racionamientos extensos de luz. Mariela, y como tú bien dices, es un problema que no solo lo está sufriendo el Ecuador, es un problema regional. Así es. Es decir, el mundo, y Latinoamérica no es la excepción, ha venido como una especie de ring de box. No te terminas de levantar, que te dan otro golpe y te vuelves a caer. Ajá. Veníamos de una pandemia que realmente complicó la vida de la gente, pero habían países como el caso de Ecuador y Chile también, donde nació Defensa de Deudores, que veníamos arrastrando las consecuencias del estallido social del 2019. Entonces, y Chile también estalló. Y en Chile también, 2019, 2020 la pandemia, 2022 tuvimos otro paro nacional aquí en el Ecuador y ahora vinieron una serie de factores como el tema de la inseguridad y también el tema del estiaje, que este factor, el último, el del estiaje, ha sido un factor generalizado en Latinoamérica, tanto es así que en Argentina hoy se analiza también posibilidades de apagones y en otros países de la región, tanto es así que hoy tenemos una situación con Colombia que ellos dejaron de vendernos energía porque ellos tampoco no la tienen. Entonces tú no puedes obviamente arriesgarte a quedarte sin energía por vendérsela a otro país. Entonces es una situación ¿Y Perú general. qué sabe de Perú? ¿Perú también? Bueno, en Perú hay una situación similar, sin embargo, en el caso de Perú, yo no soy experto en energías, pero entiendo que ellos no dependen tanto de las lluvias como sí Colombia y Ecuador. ¿Sabes por qué? ¿Verdad? Porque ellos diversificaron. ¿Tú sabes por qué? Porque Perú es seco. Pero claro, absolutamente, es un desierto. Por supuesto. No, pues es que en Lima no llueve nunca. De hecho, las casas son sin techo. Las casas de los lugares, que, digamos que pobres, por decirlo de una manera que no me gusta decir, económicamente deprimidos, no hay techo. Mira. Entonces ellos tuvieron que prepararse para no dependerle de la lluvia. Sí, por eso ellos ahora están salvados. No, y en ese sentido, mira, yo creo que es importante. En cambio, Ecuador y Colombia, la lluvia amazónica, y ahora con el cambio de ¿sabes clima. qué, Mariela? Hay que pensar a corto y largo plazo. Por eso yo creo que es importante lo que decía Inés Manzano, la ministra de Energía encargada, que hay que diversificar y hay que, si bien es verdad, hoy hay un problema urgente que hay que solucionar y ojalá se solucione, hay que pensar a largo plazo. Y en ese sentido yo creo que es importante que se tomen ese tipo de medidas. ¿Por qué? ¿Y por qué lo menciono? Porque todo esto se traduce también en una merma o una reducción en la capacidad de pago de las personas. Exacto. Porque la gente hoy que tiene deudas quiere pagar, pero lamentablemente se les complica porque puede que su ingreso se redujo, puede ser que su jornada de trabajo ya no es la misma por el tema de los apagones, por el tema de la inseguridad y una serie de factores. Pero lo importante aquí es verlo esto desde una óptica positiva. ¿Cuál es la óptica positiva? Que primero es importante recordar que ya hay algunas medidas que se han tomado. Por ejemplo, hay una condonación total a aquellas deudas menores de $5.000 de Banecuador y de y de Banco Nacional de Fomento. Este tipo de medidas son un alivio importante para la gente y es importante también aclarar, porque mucha gente dice, abogado, pero es que la deuda ya de 5.000 se hizo de 30.000. Lo importante es cuánto era el valor del capital. Si su capital era hasta 5.000, no importa si con los intereses subió, la deuda se condona en su totalidad. Y también las tarjetas de crédito, no, pues solamente son Banco Nacional de Fomento y Banecuador. Yo ya iba a sacar provecho, dice, ¿por dónde? No. No. Banco de Fomento, o sea,
entidades del Estado. Son entidades del Estado, ¿pero por qué? Porque son créditos que se otorgaron para pequeños emprendimientos que lamentablemente fracasaron o que en el camino no han podido despegar. Y es por esa razón que se les condona en su totalidad esos valores. Cuando se llama condonar una deuda, quiere decir que no entra nada. Eliminar, delete. Eliminar, delete. Entonces, si tu deuda era porque te digo porque ya he tenido yo varios clientes míos que estábamos en algún proceso de negociación y resulta que ya con esta medida se pudieron acoger. Te cuento el caso de un cliente que era una deuda definitivamente incobrable. La deuda de él ya estaba más o menos en los $12,000, pero como el capital era de $5,000, entonces se pudo acoger este beneficio y hoy su deuda ya está eliminada. O sea que también se eliminan los intereses. Se elimina la totalidad de los Así tengas rubros. 50,000 de intereses. Sí, que muy probablemente no vas a llegar a ese valor, pero si claro, tu ya te capital hubiesen era metido de 5, preso, ¿no? sí, Claro. bueno, no hay presión por deudas en Ecuador. Pero ya te hubiesen declarado insolvente absoluto. Sí, por supuesto. Hubiesen tenido juicio en todos lados. Ahora, también es importante mencionar que hay procesos de coactiva y recuerda tú también que digamos, cada gobierno cambia al gerente de los bancos y los procesos se detienen, otros se vuelven a iniciar de cero. Entonces, hay procesos de coactiva que no tienen una continuidad como tal y por lo tanto no todos llegan a insolvencia. Ahora bien, lo importante y lo de fondo es que hay medidas de solución, estas que te menciono. Por ejemplo, también en su momento el tema del alivio financiero, pero yo creo que hay que ir más allá y hay que seguir trabajando. Y mira, conversábamos fuera del aire, Mariela, de que este espacio tuyo lo escucha mucha gente, pero también los políticos. Claro. Y ojalá en esta campaña... Es multisectorial. Sí, multisectorial. Ojalá en esta campaña electoral los candidatos a la presidencia de la República y a la Asamblea Nacional empiecen a hablar de soluciones a corto, mediano y largo plazo en lo que respecta a las deudas. Por ejemplo, al corto plazo, mira, qué importante sería, por ejemplo, que se puedan suspender los procesos de coactiva al menos durante estos 3 últimos meses del año para darle un alivio a las personas. O que la Junta Monetaria Financiera emita algún tipo de resolución para que las cuotas de aquellos créditos recurrentes, me refiero, créditos de vivienda y de vehículos, esas cuotas de estos 3 últimos meses las puedas enviar al final del crédito sin que esto implique un aumento en la deuda para que estos 3 meses la gente tenga un alivio temporal. ¿Cuál es la propuesta? Que estos últimos 3 meses el capital vaya al final. O sea, si tenías que pagar la deuda en 24 meses, vaya al mes 25, 26 y 27. Correcto. Okay, y que pero sin intereses. Sin interés. Y que estos 3 meses tú puedas tener un alivio y que ese dinero que tenías destinado para esa deuda lo puedas no van utilizar. A querer, bueno, ya ha pasado en ocasiones anteriores, te cuento, pasó en la época de la pandemia, te lo digo yo. No, te cobraron los intereses. No, sí, pero en sí pandemia, se logró. No, depende de lo que te dijeron, no me pagues en mayo, págame en agosto. Correcto, así pero fue. Pero igual te vamos a cobrar intereses, pero te los vamos a diferir. Pero sabes que en el peor de los casos que cobra intereses, pero lo importante es darle un alivio hoy a la gente, porque hoy las personas necesitan ese tipo de apoyos. Pero decía yo, hay que trabajar también a largo plazo. Mira, por ejemplo, en Chile se logró una reforma integral en materia de deudas, una ley de quiebras, una ley de reemprendimiento y segunda oportunidad. Qué importante es que la gente pueda tener una segunda oportunidad. Mira, claro sí. y Mariela, esto no depende del actual gobierno o del anterior. Es un tema que está arraigado en nuestra legislación. En el Ecuador, lamentablemente, un delincuente tiene más derechos que un deudor. Si Dios no quiera, tú mañana matas a alguien, te dan 26 años de cárcel, sales, al día siguiente limpias tu historial delincuencial. Pero en cambio, tú te atrasas en pagar una deuda 3 meses y quedas marcado de por vida. Ese tipo de cosas hay que cambiarlas a futuro porque debemos trabajar en legislación de segunda oportunidad. Porque la gente, y ojo, estos son cifras además internacionales, la gran mayoría de emprendimientos fracasan al inicio. Y te la sacan en cara los bancos a cada rato, ojo. Sí. O sea, una deuda que tuviste en el año 2008. Que te atrasaste y eso te marca de por vida. No te doy un crédito porque en el 2008 te atrasaste con esta entidad bancaria. ¿Qué le pasa, pues? Y eso además es inconstitucional porque no te pueden discriminar por tu pasado crediticio. Exacto. Pero mira, lo importante es te digo que me ha pasado. Sí, claro. y le pasa a mucha gente y hay que trabajar en ese tipo de legislación que yo sé que no es algo que se va a poder resolver ahora, pero sí a largo plazo y ojalá las personas que hoy están en campaña electoral hablen de este tema, porque mira, si bien es verdad el desempleo y la delincuencia son las 2 principales preocupaciones de la gente, la 6ª preocupación está relacionada con deuda, según la última cifra de Comunicaliza.
Pero también es importante mencionar que esta sexta preocupación tiene directa relación de causa y efecto con el tema del empleo y la inseguridad. Total. Porque si no tienes trabajo, no puedes pagar tus deudas. Si te están vacunando en tu negocio, no puedes tener un trabajo y por lo tanto no puedes pagar tus deudas. Entonces, es importante ver el problema en su amplio espectro. Y mira, podríamos aquí pasar la tarde hablando de las cifras del sobreendeudamiento que hoy son graves y son preocupantes. Pero como decíamos al inicio, hay que mirarlo esto a futuro. Hay que entender que a pesar de que hoy todavía hay mucho por hacer a nivel legislativo, ya existen hoy herramientas en la ley que le permiten a la gente un alivio. Por ejemplo, hay personas que hoy seguramente están viéndonos y tienen una deuda antigua y no saben o no tienen claro que hay deudas que por el paso del tiempo se pueden eliminar mediante la prescripción. Y esto puede implicar un alivio directo a la gente. Hay otras personas que, por ejemplo, tienen mitos arraigados. El otro día alguien me decía, abogado, ya estoy en insolvencia. La única opción es pagar. Le dije, espérese un ratito, ¿por qué está en insolvencia? Ah, es que un banco del Estado me inició una coactiva y la coactiva me llevó a la insolvencia. Le digo, ok, ¿y usted fue notificado con la coactiva? No, a mí nunca me notificaron. Revisemos el expediente. Revisé el expediente y resulta que esta persona la habían citado en un lugar donde nunca había trabajado, en una fecha en la que esta persona ya ni siquiera vivía en el Ecuador, porque se trata de una migrante que vive en el exterior. Entonces resulta que en ese caso logramos eliminar la coactiva, eliminar la insolvencia, volver a cero y hoy esa deuda es objeto de una prescripción y va a ser eliminada. Pero por error de dirección. Pero fue un error del que llevaba la coactiva. Pero hubo error de dirección. Pero Mariela, espérate un ratito. Pero si te agarran, si te dan la dirección correcta, ¿cómo eliminas esa coactiva? Ah, no, ahí es distinto. Porque, a ver, el derecho de la persona es ser citada en legal y debida forma, porque esto te da derecho a defenderte. Pero si no está citado correctamente, esa citación no es válida y una vez que es declarada nula, ya no interrumpe la prescripción. Yo sé que pueden haber vericuecos que pueden ayudar para no estar en coactiva, para hacer una cosa, otra cosa. Esto es absolutamente dentro de la legalidad. Dentro de la legalidad. No estoy hablando de vericuecos turros, sino los chéveres, los que van a servir para estar mejor. Pero a ver, cuénteme en este momento, las personas están endeudadas, ya sabes que tienen que invertir en generador. Me encanta, a mí se me rompe el corazón, me parece para ellos. Todos hemos adquirido generadores. O el ventilador aquí, mira. Sí, ese $7. Nos salvó la vida aquí. $6 me dijiste, ya me estás poniendo sobreprecio. $6 me dijo. Este man, es que acabo de pasar 30 minutos, tengo que subir. Claro, o si no esto, ¿cómo es que se llama? Por el uso, me cobras el alquiler. Sí, el alquiler, claro, te estoy subiendo las deudas. Ya me voy a endeudar con Mariela, pero está bueno el ventilador. Bueno, oye, pero me encanta que la gente ha adquirido generadores, me encanta que la gente está pues invirtiendo. Probablemente los gastos hayan migrado, ojalá que sea eso. Si ya no vaya a gastar en cosas de repente superfluas, digo, voy a invertir en un generador, así sea chiquito, pero siguen funcionando, ¿ok? Mira, yo creo que estas épocas de crisis nos permiten reinventarnos, pero también nos permiten hacer una radiografía de nuestra realidad. ¿A qué me refiero con esto? Hay mucha gente que hoy, y luego de, además que lo hemos dicho en este espacio en varias ocasiones, se lo ha tomado en serio el tema de pasar a limpio las cuentas. Es decir, ¿cuáles son mis ingresos actuales? Y a partir de eso verificar si tengo chance de conseguir algún ingreso adicional. Hoy hay gente que tiene un trabajo de oficina de 9 a 5, pero que desde las 5 de la tarde en adelante vende productos por Instagram, por ejemplo, o por TikTok. Pero por otro lado también hay que pasar a limpio nuestros gastos. ¿Cuánto es lo que yo estoy gastando mes a mes? ¿Y cuánto de eso yo podría ahorrarme si, por ejemplo, elimino los gastos hormiga? Hay gente que no se da cuenta, pero que ese cafecito del mediodía te termina afectando a nivel económico al final del día. O gente que está utilizando una gran cantidad de recursos en plataformas de streaming que no utiliza o en pedidos de comida que muy bien podría caminar e ir a pedir. Cada aplicación $9 y después suma. Así es. Un sueldo básico. Un sueldo básico. Entonces, hay gente que tiene hasta 7 aplicaciones y yo le digo, oye, ¿y cuántas utilizas? Una. Entonces, ¿para qué tienes las otras? Por si acaso. No, elimínalas. Hoy estamos en un momento de crisis. La del agua, la del corazón, la de la presión, no friegue. No. Y no solo eso, sino también hay el tema de los pedidos a domicilio, etcétera. Exacto. Ajustar pero los todo gastos. eso mueve la economía también. Todo eso también ayuda, pero es importante que veas tu propia realidad y saber dónde puedes ajustar. Oye, me y también una cosa, tu capacidad de endeudamiento, ¿no? ¿Cuántas personas están endeudadas en el Ecuador? ¿Hay un porcentaje de eso? ¿Se sabe cuántas personas están endeudadas? Mira, hay cifras respecto al endeudamiento formal, pero hay un problema. ¿Qué porcentaje? 2 de cada 10 personas en el Ecuador tienen acceso al crédito formal. Pero aquí hay una cifra doble que hay que entender, que 8 de cada 10
podrían estar en el mercado informal, es decir, en el chulquero. Claro. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque además, según cifras, porque tú sabes que el tema del chulco hay un subregistro, pero de las cifras que se ha podido obtener, el 57% de las personas que caen con los chulqueros son mujeres, madres solteras, jefas de familia. Y eso también es grave. ¿Por qué? Porque el crédito informal es un crédito que obviamente es caro, el método de cobranza suele ser violento y el origen de los fondos suele ser ilícito. Pero hablando del crédito formal, hoy existe una grave situación, y es que 3 de cada 10 personas que tienen un crédito formal están en una situación de sobreendeudamiento y están cayendo en mora. Y por otro lado, si yo comparo con las cifras del año pasado, las personas que tienen una calificación negativa en el buró de crédito han crecido en casi el doble. Y esto debido a una serie de factores. Pero lo importante aquí es determinar que existen soluciones en la ley. Por ejemplo, yo te hablaba de la prescripción. Ahora ya tenemos que finalizar, lamentablemente se cita. Vea eso, pero se nos ha ido volando el tiempo. Increíble. Pero hay una cosa importante. ¿Tú crees que las entidades financieras privadas estén trabajando, tú que tienes ese tipo de contactos, para realmente darle alivio financiero a las tarjetas de crédito, a las casas, o de repente el BIES también, a nivel gobierno? ¿Tú crees que se esté trabajando o simplemente fue lo de CFN y lo de No, es Banco Nacional de Fomento y Banecuador, que fue disposición del gobierno nacional. Y por otro lado existe Pero también... ¿tú crees que hay la disposición de la banca privada, de las tarjetas de crédito y tal, como para ayudar al Ecuador, a la gente que está endeudada? Sí y no. Mira, yo nunca generalizo, pero yo debo reconocer, y te lo digo por la experiencia de los casi 90.000 personas que hemos alcanzado en estos 2 primeros años de trabajar acá en el Ecuador, que en la gran mayoría de casos los acreedores están ahora sí entendiendo por fin que cuando se sientan a conversar y a negociar con el deudor, al final del día tú terminas cobrando tu deuda y el deudor termina pagando. Pero si tú te cierras, pones una puerta de fierro y no permites al deudor que exprese lo que siente o que presente una propuesta, es peor, porque ni el uno cobra ni el otro paga. Pero al final del día también es importante recordar que desde el Estado existen algunas alternativas. Por ejemplo, tú nombrabas CFN y BIES. Ambas entidades del Estado ya han emitido en las últimas semanas unos reglamentos que permiten a la gente pagar las deudas hasta en 30 años. Antes recuerda que era solo hasta 24 meses. Ahora ya los puedes hacer hasta en 30 años. Pero y eso es muy importante. Créditos hipotecarios, créditos de todo tipo. Puedes extenderlo hasta en 30 años. Y esto es muy importante, Tatiana, porque le permite a la gente un alivio. Claro, un alivio. Pacho también. Y eso es importantísimo, porque imagínate, si tú tenías una deuda de hipotecario, pagarla en 24 meses era imposible. Te mochan mucho el sueldo. Era imposible. Por eso el gobierno nacional envió un proyecto de ley a la Asamblea. Y en quirografarios también te lo han... En todo tipo de créditos. Lo importante es que obviamente se revisen las condiciones y el riesgo, etcétera. Se hace un análisis. Pero puede ser que tú pidas, es verdad, y yo ya he tenido casos en los que se ha aplicado. Pero eso sí, hacen un análisis también, ¿no? De qué tipo de garantías presentado, etcétera. Pero no, lo importante aquí es revisar el caso por caso. Yo no estoy en contra de la voluntad del BIES, de la voluntad de la CFN en querer hacerlo. El problema es que te ponen demasiados requisitos y te trabas en algún momento. Sabes que lo hemos revisado y no son tantos los requisitos. Si bien es verdad, hay requisitos que cumplir, porque es lógico, al final del día es como un nuevo crédito que te van a otorgar. Claro. Tienen que revisar tu capacidad de pago, en algunos casos te piden garantía, pero al final del día, entre pagar a 24 meses o pagar a 30 años o 20 años, obviamente es... Eso es como en USA. Es una gran ventaja. Es como en USA. Es una gran ventaja. Born in Ecuador. Gracias, Cecita. Marielita, gracias a ti por la oportunidad. No te olvides que nos pueden seguir en @abogado César Coronel y @defensa deudores GC. Y 1-800 deudas. Regresamos con el pene chiquito. Ay, no, vea eso. El doctor Germánica Zambrano nos va a hablar sobre el tema. ¿Es un problema tener pene chiquito? Ya regresamos.